cuantos los recibieron, cuantos creyeron en Él, Dios les dio el poder de ser hijos de Dios. Un feliz día de Navidad. Hoy la liturgia nos lleva a alegrarnos, a celebrar este gran acontecimiento del nacimiento del niño Jesús en Belén, del nacimiento del niño Jesús hoy entre nosotros. Por eso muy feliz Navidad para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, dando gracias a este buen Dios porque nos ha visitado, porque este sol que ha nacido de lo alto nos ilumina hoy más que nunca, porque es real este Dios con nosotros. Por eso los invito para que escuchemos con atención la palabra de Dios para este día. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Dios, ayúdame a sentir más el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple y sobre todo, sentir tu presencia en mi vida. Acabamos de escuchar el Evangelio que nos presenta la liturgia para la Eucaristía del día de Navidad. No el de la víspera, no el de la noche anterior, sino específicamente el comienzo del Evangelio de Juan, con el que la liturgia nos invita a celebrar este gran día de Navidad. Y comienza diciéndonos que desde el principio existía Dios. Nos dice además también que el Verbo estaba junto a Dios y también nos dice que el Verbo era Dios. Con esto, el evangelista nos está hablando de cómo el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado del Padre, existía desde siempre. Y cómo en todo este plan de salvación, Dios decidió que el Verbo se encarnara, se hiciera como uno de nosotros. Pero el Evangelio nos hace un recuento de cómo se da este momento crucial de la encarnación,
de este verbo hecho carne habitando entre nosotros. Nos dice cómo Él fue suscitando muchas cosas para la salvación y cómo antes del nacimiento, de que se hiciera realidad este verbo aquí entre nosotros, suscitó a un profeta, a Juan el Bautista, y cómo Juan venía a ser testigo, venía a enseñarnos que Él no era la luz, que la luz era ¿quién? El verbo, y que a quien teníamos que seguir era a ese verbo encarnado. Lo interesante del texto que acabamos de escuchar, cómo nos dice que por medio de Él se hizo todo, y cómo entonces este verbo estuvo presente también allí en el acontecimiento de la creación, de cómo Dios sigue creando y recreándonos hoy. Pero algo también muy interesante es que nos dice que Él era la vida, que la vida era la luz de los hombres. El verbo era la luz verdadera. Pero miren todavía lo más interesante. ¿Cuántos lo recibieron? ¿Cuántos creyeron en Él? Dios les dio el poder de ser hijos de Dios. Celebrar la Navidad, vivir a profundidad este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, de este Dios que habita entre nosotros, es caer en la cuenta de que Él nos ha hecho hijos para el Padre, de que somos hijos en el Hijo con mayúscula que es Cristo Jesús. Cómo el acontecimiento de la encarnación nos ha llevado a que nos descubramos nosotros hijos. Tristemente buscamos el amor en otros lugares, tristemente buscamos el amor donde no tenemos que buscarlo. Y hoy más que nunca el acontecimiento de la Navidad nos invita a ir a la casa, a volver al Padre. Qué hermoso celebrar Navidad en familia, qué hermoso volver a la casa, qué hermoso visitar a los padres, qué hermoso que los hijos vuelvan a casa, qué hermoso que los padres acojan a los hijos, qué hermoso poder celebrar este gran misterio de que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo, a no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, nos dice la palabra en el día de hoy. De su plenitud, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, ese Dios con nosotros, es la plenitud. Y todos hemos recibido de Él esa gracia. Y la gran gracia que hemos recibido es precisamente ser hijos en Él, ser hijos para Dios nuestro Padre. La ley nos fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos llega a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Centrar nuestra atención en el niño de Belén. Hoy más que nunca tenemos que ir al pesebre, tenemos que mirarlo a Él, contemplar este gran misterio de este niño, de este Dios humanado, de este Dios que se nos sigue entregando en la ternura de un niño indefenso, de un niño que necesita de nuestros cuidados, que un niño que para poder crecer necesita de esos cuidados propios de un padre, de una madre. Hoy somos como ese padre y esa madre, somos como José y como María. Estamos llamados a ir al pesebre a contemplar a este niño recién nacido, pero sobre todo a recibir gracia tras gracia. Esto que nos dice hoy el Evangelio de Juan, hoy más que nunca estamos llamados a recibir esa gracia, pero sobre todo esa principal gracia que es ser hijos de Dios. Queridos hermanos, no perdamos el tiempo, no nos distraigamos en medio de luces, de fiestas, de comidas, que claro, tenemos que hacerlo y tenemos que tomarnos un vinito en honor al niño Jesús, pero sobre todo tenemos que recibir esa gracia especial de descubrirnos hijos amados de Dios.
Hemos recibido gracia tras gracia y hoy pues, estamos llamados a alegrarnos, así como los pastores se alegraron ante el anuncio de los ángeles, de que fueran y miraran, de que comprobaran de que era verdad. Así como el Evangelio de Juan hoy nos anuncia esa gracia especial de que somos hijos de Dios, así como todo en este día confluye hacia Él, hacia ese gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, de ese Dios con nosotros, de su nacimiento, de que es verdad, de que Dios ha tomado nuestra carne, de que su rostro se ha hecho visible, de que Él está en medio de nosotros, en un niño indefenso, en un niño pobre, en un niño en un pesebre, en un niño que nació en las condiciones no más adecuadas, pero es un niño que es la gran gloria del ser humano. Queridos hermanos, los invito para que en este día le demos gracias a este buen Dios por este plan de salvación, a que le demos gracias a Dios por este niño nacido en Belén, por este niño, la gloria de todo el género humano. Por eso los invito a que cerremos nuestros ojos, o si deseas mirar en el pesebre al niño Jesús, a que le contemplemos en su fragilidad, a que le contemplemos en su grandeza, porque precisamente este niño es la gran gloria de Dios y de todo el género humano. Por eso, amado Padre Celestial, te damos gracias por el regalo que nos das en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites el descubrirnos hijos en el Hijo. Ayúdanos para que cada día podamos experimentarnos hijos y podamos experimentarte Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para todos, una feliz Navidad. Que nos dejemos conducir por este niño de Belén y sobre todo que experimentemos esos caminos de paz que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Feliz Navidad para todos.